Hola, vamos a hablar de programación. Existen 4 clases de estilos para programar. La programación orientada a procedimientos, orientada a reglas, orientada a objetos, que es de la que nosotros les vamos a hablar, y orientada a lógica. La programación orientada a objetos es la que emplea el uso de clases y objetos, conceptos que ya más adelante explicaremos. Dentro de la programación orientada a objetos, Java es un lenguaje reciente, de alto nivel, y que se emplea en casi todo lo que podemos ver. Recibe mucha atención por parte del mundo industrial y académico. Un poco de su historia es que Java fue desarrollado por James Gosling y su equipo en Sun Microsystems, California. Originalmente se llamaba OAC, pero el nombre estaba ocupado, entonces lo renombraron a Java. También se pensó que este lenguaje era para controlar aparatos electrodomésticos como los tostadores, los microondas, aparatos de la casa. Lo que lo hace realmente útil es que cuando lo diseñaron solamente tomaron características esenciales, principales. Para entender el paradigma de la programación orientada a objetos, es necesario primeramente definir algunos conceptos. Objeto es el conjunto de atributos y métodos que conforman una entidad. Clase es un tipo de objeto definido por el usuario, es decir, una clase, visto desde la programación estructurada, es como un nuevo tipo de dato creado por el usuario. Atributos son las características que tiene un objeto. Por ejemplo, un lapicero tendría atributos como marca, color, diámetro de puntilla, número de puntillas, coma, etc. Métodos son todas las acciones con las que se puede realizar un objeto. Por ejemplo, el lapicero tendría un método como escribir. Si además tuviera goma, también podría tener un método como borrar. En la programación orientada a objetos, se definió por convención una nomenclatura para escribir los programas y así identificar a simple vista clases, atributos y métodos. 1. No debe existir ningún espacio en blanco, ni guiones bajos dentro de los nombres. 2. En el caso de las clases, la primera letra de cada palabra que conforma el nombre deberá ser mayúscula. 3. Para los nombres de atributos, las letras de todo el nombre deberán ser minúsculas. En caso de que incluya varias palabras, a partir de la segunda deberán iniciar con mayúscula. 4. Los nombres de métodos siguen con la misma nomenclatura que los atributos. La diferencia es que los métodos llevan un par de paréntesis después del nombre. Se puede observar que este programa inicia definiendo una clase. Esto ocurre siempre que se elabora un programa escrito en Java. En este caso se definió una clase que se llama Hola Mundo. Como se indicó anteriormente, toda clase genera objetos y estos objetos deben tener atributos y métodos, pero cuando se requiere ejecutar una clase, en lugar de crear un objeto, esta debe contener un método main y siempre se define de la misma forma. Su equivalente al print5 en C es: habiendo visto las bases que conforman una clase, ahora se establecerán pasos en el diseño, desarrollo e implementación de una clase. En el diseño de programas orientados a objetos existirá una serie de pasos a seguir. A. Leer y analizar el enunciado. B. Identificar las clases a utilizar. C. Para cada clase definir atributos y métodos. Y D. Elaborar un diagrama de clases. Ejemplo, elaborar un programa que defina una entidad persona, que tenga como datos nombre, dirección, teléfono y edad, además que contenga acciones como caminar, correr, hablar por teléfono. Posteriormente, que cree 2 instancias de esta entidad y cada una le asigne valores a sus datos e equivoque las actividades definidas. A. Leer y analizar el resultado. Se requiere implementar una clase llamada persona y crear 2 objetos a partir de dicha clase. B. Identificar las clases a utilizar. Solo se necesita una clase, en este caso persona. C. Para cada clase definir atributos y métodos. De acuerdo al enunciado, los datos de la entidad son los atributos y los métodos son las acciones que realiza la entidad. Atributos: caminar, correr, hablar por teléfono. Elaborar diagrama de clases. Un diagrama de clase representa de manera esquemática a las clases y las relaciones que hay entre ellas. Cada una se visualiza como una caja con 3 secciones, en donde la primera sección pone el nombre de la clase, en la segunda sección los atributos y en la tercera sus métodos, por lo que el diagrama de clases queda de esta siguiente forma. Al llegar a este punto se puede empezar a programar partiendo del esqueleto básico visto en el ejemplo anterior. Definimos la clase del método main.
Ahora sobre esta base se le agregan los atributos y métodos. Una vez definida la clase, se agregará el código para crear objetos. Para generar un nuevo objeto se utiliza un constructor. Cuando se define una clase, se genera un constructor por omisión con el mismo nombre de la clase. En este constructor es invocado a través de la palabra new. Por lo tanto, para crear un objeto es similar a declarar una variable en el lenguaje estructurado. Se pone el tipo de dato, en este caso es el nombre de la clase, después la variable que será el nombre del objeto y luego a través de una asignación se le invoca al constructor. Cuando se crea una clase se genera automáticamente un método constructor por omisión, por lo que no es necesario ponerlo explícitamente. Para este ejemplo se pondrá de forma explícita para mostrar cómo se define y funciona. El código del método constructor del ejemplo se presenta a continuación. Si se compila y ejecuta el código hasta este punto se tendrá una salida como la siguiente. Esta salida se debe a que el constructor, además de crear un objeto de la clase persona, imprime el mensaje creando un objeto. Ahora se agregará código al método constructor para que al momento de que genere el objeto le asigne valores a sus atributos. Para realizar esto, el método constructor recibirá parámetros, los valores de los atributos. Esto es similar al uso de parámetros de funciones en un lenguaje estructurado. El código final del constructor se muestra a continuación. Como se observa en este código, los parámetros tienen indicado el tipo y van separados por coma. Además se ha introducido una nueva palabra, this. Esta palabra anteponiéndola a los nombres de los atributos sirve para indicar que los atributos son del objeto. De esta forma, cuando se invoque el constructor se deberán dar valores como argumentos. En este ejemplo, las líneas de código para crear un objeto al tiempo que se le asignan valores a los atributos se muestran a continuación. Una vez asignados los atributos, ahora se despliegan en la pantalla todos esos datos, por lo que dentro de main agregaremos unas líneas para impresión en pantalla. Ahora solo falta agregarle algunas líneas de impresión a cada método para mandar a llamar los métodos y ver qué hacen los objetos. El código completo quedaría de la siguiente forma. Cabe mencionar que Java es una plataforma que día a día está creciendo, ya que es utilizada principalmente para aplicaciones en Internet como son Apples, serverless. Por lo tanto, lo hace una aplicación multiplataforma, es decir, que otros usuarios de otros sistemas operativos muy conocidos lo podrán usar, como son Mac, Windows y Linux, además de aplicaciones móviles para celular. Y otra cosa que no se debe descartar mucho es que es simple, orientado a objetos, distribuido, robusto, portátil, interpretado, multiplataforma, multihilo y dinámico. Para poder compilar un programa Java necesitamos una máquina virtual, que es el JDK. Ese es un software de desarrollo de Java que nos sirve para poder desarrollar aplicaciones en el mismo, y el JRE que nos sirve para poder interpretar. Aquí hay un ejemplo de cómo Java desde nuestro código saca Apache.